Y allí estaba usted, dijo el muchacho después de una pausa, junto a otro vampiro al que no podía soportar. Pero tenía que quedarme a su lado, le contestó el vampiro. Como ya te he dicho, me tenía en sus manos. Sugería que había muchas cosas que yo desconocía y que solo él me las podía decir. Pero en realidad, lo más importante que me enseñó fueron cosas prácticas y no muy difíciles de aprender solo. Cómo podíamos viajar en barco, por ejemplo, haciendo transportar nuestros ataúdes como si contuvieran los restos de un ser querido, a quien se llevaba a enterrar, cómo nadie se animaría a abrir el ataúd y cómo podíamos levantarnos de noche a cazar ratas, cosas por el estilo. Y luego estaban las tiendas y los comerciantes que él conocía, que nos admitían a altas horas de la noche para vendernos la ropa más elegante de París, y los agentes dispuestos a convertir asuntos financieros en restaurantes y cabarets. Y de todas esas cuestiones mundanas, Lestat fue un maestro apropiado. Yo no pude saber qué clase de hombre había sido en la vida. Ni me importaba, porque por todas las apariencias, él ahora era un hombre como yo, lo que no me incumbía mucho, salvo cuando me hacía la vida más llevadera que de no haber estado presente. Tenía un gusto impecable, aunque mi biblioteca para él era una pila de polvo, y se enfureció más de una vez con solo verme leer un libro o escribir notas en un cuaderno. Eso es un disparate mortal, decía. Y gastaba tanto dinero en arreglar espléndidamente Pont du Lac que hasta yo, que nada me importaba el dinero, me sorprendí. Y con los visitantes que llegaban a Pont du Lac, algunos viajeros que venían por el camino del río, a caballo o en carruajes, y pedían hospitalidad para pasar la noche, trayendo cartas de presentación de otros plantadores de Nueva Orleans, era tan gentil y amable que me facilitaba las cosas. Por lo tanto, me encontraba atado a él y escandalizado cada vez más con su crueldad. ¿Pero no molestaba a esa gente?, preguntó el chico. Ah, sí, a menudo. Pero te contaré un pequeño secreto que se aplica no solo a los vampiros, sino a los generales, los soldados y los reyes. La mayoría de nosotros preferimos ver morir a alguien que ser objeto de rudeza bajo nuestros techos. Es extraño, sí, pero muy cierto, te lo aseguro. Ese Lestat salía a cazar seres humanos todas las noches. Yo lo sabía. Pero si él hubiera sido rudo y desagradable con mi familia, mis huéspedes o esclavos, yo no lo podría haber soportado. Pero no lo fue nunca. Parecía deleitarse con los visitantes. Decía que no debíamos fijarnos en gastos en lo que concernía a nuestra familia. Y me pareció que le daba lujos a su padre hasta un grado casi ridículo. Al ciego había que decirle continuamente lo finas y costosas que eran sus chaquetas y sus ropas, y qué buenas ropas importadas se le habían puesto en la cama, y qué vinos franceses y españoles teníamos en la bodega, y cuánto había dado la plantación en un año de mala cosecha, cuando en toda la costa se hablaba de dejar el índigo y cosechar azúcar. Pero en otras ocasiones reñía al anciano, como ya te mencionaré. Se ponía hecho una furia y el anciano tartamudeaba como un niño. ¿No te cuido acaso con un esplendor de príncipes?, le gritaba Lestat. ¿No te doy todos los gustos? Deja de decirme que quieres ir a la iglesia o que yo vea a tus amigos. ¡Qué disparate! Tus viejos amigos se han muerto. ¿Por qué no te mueres y me dejas en paz a mí y a mi dinero? El anciano sollozaba y decía que esas cosas poco le importaban en la vejez. Se hubiera quedado feliz con su pequeña granja. A menudo quise preguntarle dónde estaba su granja, de dónde habían llegado a Luisiana, para tener alguna pista del lugar en donde Lestat podía conocer a otro vampiro. Pero no me animé a sacar a relucir esas cosas porque el viejo se pondría a llorar y Lestat se enfurecería. Pero esos ataques no eran más frecuentes que los periodos de una bondad casi empalagosa, cuando Lestat le llevaba a su padre una bandeja con la cena y lo alimentaba pacientemente mientras le hablaba del tiempo y de las noticias de Nueva Orleans o de las actividades de mi madre y mi hermana. Era evidente que había un gran abismo entre padre e hijo, tanto en educación como en refinamiento, pero no pude averiguar cómo había sucedido. Y con respecto a todo ese asunto, yo me armé de la mayor frialdad posible. La existencia, como ya he dicho, es posible.
Siempre había la promesa detrás de sus labios burlones de que había grandes cosas o cosas terribles que tenían comunicación con esferas sobrenaturales y que yo ignoraba. Y todo el tiempo me despreciaba y me atacaba por mi amor a la vida, mi renuncia a matar y la casi pesadilla que representaba ese acto para mí. Se rió a carcajadas cuando yo descubrí que me podía mirar en el espejo y que las cruces no me hacían el menor efecto. Y se mofaba poniéndose el dedo sobre los labios cuando yo le preguntaba acerca de Dios o del demonio. Una noche me gustaría conocer al demonio, me dijo una vez con su sonrisa maligna. Lo perseguiría de aquí hasta los bosques del Pacífico. Yo soy el demonio. Y cuando me aterroricé al oír aquello, se deshizo en carcajadas. Pero lo que sucedió fue que simplemente por el disgusto que me provocaba, llegué a ignorarlo, y no obstante, a estudiarlo con una fascinación distante y objetiva. A veces me encontré mirándole la muñeca de donde yo había sacado mi vida de vampiro, y me quedaba tan inmóvil que mi mente parecía abandonar mi cuerpo, o mejor, mi cuerpo parecía transportarse en mi mente, y entonces él me miraba con una ignorancia terca acerca de lo que yo quería saber. Y cuando me aterroricé al oír aquello, se deshizo en carcajadas. Pero lo que sucedió fue que simplemente por el disgusto que me provocó, llegué a ignorarlo, y no obstante a estudiarlo con una fascinación distante y objetiva. A veces me encontré mirándole la muñeca de donde yo había sacado mi vida de vampiro, y me quedaba tan inmóvil que mi mente parecía abandonar mi cuerpo, o mejor, mi cuerpo parecía transformarse en mi mente, y entonces él me miraba con una ignorancia terca acerca de lo que yo quería saber, y me sacudía y me desconcertaba. Soporté todo esto con una impasibilidad que yo antes no había conocido en mi vida mortal, y llegué a comprender que se trataba de una parte de mi naturaleza de vampiro, que me podía sentar en mi sala de Pont du Lac y pensar durante horas en la vida mortal de mi hermano, y que podía verla breve y clara en la oscuridad, comprendiendo ahora la pasión vana y sin sentido con que yo me había condolido de su pérdida y me había lanzado sobre los demás seres humanos. Toda esa confusión era entonces como la de unos bailarines frenéticos en medio de la niebla. Y entonces, en esa extraña naturaleza de vampiro, sentí una profunda tristeza. Pero no meditaré acerca de ello. No quiero darte la impresión de que meditaba, porque eso me hubiera parecido una pérdida inmensa. Yo miraba a mi alrededor, a todos los mortales que conocía, y veía toda la vida como algo precioso. Condenaba todas esas pasiones y culpas infructíferas con que la dejaban escapar por los dedos como arena. Fue entonces, como vampiro, que llegué a conocer a mi hermana. Prefería la vida de la ciudad a la plantación. Era algo que necesitaba para conocer su propio tiempo vital y su propia belleza y llegar a casarse, y no meditar sobre el hermano muerto o sobre mi alejamiento, ni convertirse en una enfermera de mi madre. Y les proporcioné todo lo que necesitasen o quisiesen. Estuve atento al deseo más superficial y nimio de ellas. Mi hermana se reía de mi transformación. Cuando nos encontrábamos de noche y salíamos a caminar por las aceras angostas de madera, por la hilera de árboles bajo la luna, saboreando el olor del azahar y el calor acariciante, hablando durante horas de sus pensamientos y sueños más secretos, esas pequeñas fantasías que no se animaba a contar a nadie y que a mí me las susurraba cuando a solas nos sentábamos en la sala a media luz. Y yo la veía como una criatura dulce, palpable, relumbrante, preciosa, que pronto crecería, envejecería y moriría. Alguien que no podía perder en esos momentos, que en su intangibilidad nos prometía tan equívocamente, tan erróneamente, la inmortalidad. Como si fuera un derecho de nacimiento, el que no pudiéramos darnos cuenta de ello. Esto me fue posible comprenderlo debido al distanciamiento, a la sublime soledad con que Lestat y yo nos movíamos por el mundo de los seres mortales, y todos los problemas materiales no nos importaban. Debería contarte la naturaleza práctica de todo esto. Lestat siempre había sabido robar a sus víctimas elegidas, ropas suntuosas y otros signos de extravagancia, pero los grandes problemas del secreto le habían resultado una tremenda batalla. Yo sospechaba que debajo de esa pátina de cabello era absolutamente ignorante, incluso de los asuntos financieros más simples.
pero yo no lo era. Entonces él podía conseguir dinero en cualquier momento y yo podía invertirlo. Si no estaba metiendo la mano en el bolsillo de un muerto en un callejón, estaba entonces en las mesas de juego de los salones más elegantes de la ciudad, usando sus capacidades de vampiro para ganar dólares y oro de los jóvenes hijos de plantadores que se engañaban con su simpatía y amistad. Pero eso jamás le había dado la clase de vida que pretendía. Entonces me había metido en la vida sobrenatural para poder conseguir un gerente y un inversionista cuyas capacidades profesionales de la vida mortal le podían brindar un elemento fundamental para su vida. Pero deja que te describa Nueva Orleans como era entonces, para que puedas comprender la simplicidad de nuestras vidas. No había ninguna ciudad en Norteamérica como Nueva Orleans. No solo estaba llena de franceses y españoles de todas las categorías, que habían formado su propia aristocracia, sino que habían llegado todas las variedades de inmigrantes, principalmente irlandeses y alemanes. Entonces, no solo estaban los esclavos, realmente fantásticos con sus vestimentas tribales y sus costumbres, sino la clase creciente de gente libre de color, esa gente maravillosa de nuestro propio mestizaje y de las islas, que produjo una casta magnífica y única de artesanos, artistas, poetas y famosas bellezas femeninas. Y estaban los indios, que en verano llenaban los muelles vendiendo hierbas y obras de artesanía. Y en medio de todo eso, en medio de esa Babilonia de idiomas y colores, estaba la gente del puerto, los marineros de los barcos que venían en gran número a gastarse el dinero en las salas de fiestas, a comprar por una sola noche a las mujeres hermosas, oscuras y blancas, a cenar lo mejor de la cocina francesa y española, y a beber los vinos importados de todo el mundo. Luego, además de todo eso, al cabo de unos años de mi transformación, aparecieron los norteamericanos que construyeron la ciudad al norte del barrio francés, con magníficas mansiones griegas que en la noche brillaban como templos. Y por supuesto, los plantadores, siempre los plantadores, que llegaban a la ciudad en landos deslumbrantes a comprar vestidos de fiestas y objetos de plata y gemas, a llenar las callejuelas angostas hasta la vieja ópera francesa y el Théâtre d'Orléans y la ciudad de San Luis, de cuyas puertas salían los cantos de la misa los domingos y resonaban por encima de las multitudes de la Place d'Armes, por encima del ruido y el alboroto del mercado francés, por encima de los velámenes fantasmagóricos y silenciosos de los barcos en las aguas del Mississippi que golpeaban contra los muelles sobre el nivel del mismo Nueva Orleans, de modo que los barcos parecían flotar en el cielo. Así era Nueva Orleans, un lugar magnífico y mágico para vivir, un lugar en el cual un vampiro ricamente vestido y caminando con gracia por los charcos de la luz de una lámpara de aceite no atraía más la atención en la noche que cientos de otras exóticas criaturas, si es que atraía alguna, si es que alguien susurraba detrás de un portal: «Oh, ese hombre, qué pálido, cómo relumbra, cómo se mueve, no es natural». Una ciudad en la que el vampiro podía desaparecer antes de que alguien pudiera terminar de decir esas palabras, buscando los callejones en los que podía ver como un gato, los bares a oscuras donde los marineros dormían con sus cabezas apoyadas en las mesas, en hoteles con habitaciones de altísimos techos, donde una figura solitaria podía sentarse, con sus pies sobre un almohadón bordado, con sus piernas cubiertas con medias, su cabeza inclinada bajo la luz mortecina de una única vela, sin jamás ver la gran sombra que se movía por las flores de yeso del techo, sin ver los largos dedos blancos que se acercaban a apagar la frágil llama. Es extraordinario, aunque no fuera por nada más, que muchos de esos hombres y mujeres dejaran detrás de ellos un monumento, una estructura de mármol y piedra y ladrillo, que aún permanece de pie, de modo que cuando desaparecieran las lámparas de aceite y los edificios de oficina llenaron las manzanas de Canal Street, algo irreductible de belleza y romance permaneció. Quizá no en todas las calles, pero sí en tantas que el paisaje es para mí siempre el paisaje de aquellos tiempos. Y cuando camino por las calles, iluminada por las estrellas, del Quarter o del Garden District, nuevamente vuelvo a aquella época. Supongo que esa es la naturaleza de los monumentos. Ya sea una pequeña casa o una mansión de columnas corintias y rejas de hierro forjado. No,
es lo que él sintió en un monumento, lo que continúa en su sitio. La luna que aparecía sobre Nueva Orleans todavía aparece. Mientras los monumentos sigan en pie, seguirá apareciendo igual. El sentimiento, al menos aquí y allí, continúa siendo el mismo. El vampiro pareció triste. Suspiró como si dudara de lo que acababa de decir. ¿De qué hablaba? Preguntó de improviso como si estuviera un poco cansado. ¿De qué era? Ah, sí, de dinero. Lestat y yo teníamos que hacer dinero. Y te contaba que él podía robar. Pero lo que importaba era la inversión posterior. Debíamos utilizar lo que acumulábamos. Pero me he anticipado. Yo mataba animales. Pero ya volveré a ese tema en otro momento. Lestat mataba seres humanos todo el tiempo, y a veces 2 o 3 por la noche. A veces más. Bebía de uno nada más para satisfacer una sed momentánea, y luego pasaba a otro. Cuanto mejor era el humano, solía decir en su modo vulgar, más le gustaba. Una jovencita, ese era su plato favorito para la primera hora del atardecer. Pero la matanza triunfal para Lestat era un joven. Un joven de más o menos tu edad lo atraía en especial. ¿Yo? Susurró el muchacho apoyado en los codos. Se inclinó hacia adelante para mirar fijamente los ojos del vampiro. Luego se volvió a echar para atrás. Sí, dijo el vampiro, como si no hubiera observado el cambio de expresión en el joven. Pues mira, ellos representaban para Lestat la mayor pérdida, porque estaban en la antesala de la máxima posibilidad de vida. Por supuesto, Lestat no lo comprendía. Yo llegué a comprenderlo. Lestat no entendía nada. Te daré un ejemplo perfecto de lo que le gustaba a Lestat. Al norte, por el río, estaba la plantación Frenier, una magnífica extensión de tierra que tenía grandes esperanzas de hacer una fortuna con el azúcar poco después de que se hubiera inventado el proceso de refinamiento. En esto hay algo perfecto e irónico. Esa tierra que yo amaba producía azúcar refinada. Digo esto con más tristeza que te imaginas. Ese azúcar refinada es un veneno. Fue la esencia de la vida de Nueva Orleans. Tan dulce que puede ser fatal. Tan ricamente provocativa que todos los demás valores se pueden olvidar. Pero te estaba diciendo que por el río vivían los Frenier, una antigua familia que en esa generación había producido 5 jovencitas y un joven. Pues 3 de esas mujeres estaban destinadas a no casarse, pero 2 de ellas aún eran lo bastante jóvenes, y todas dependían del único varón. Él iba a dirigir la plantación del mismo modo que yo lo hacía para mi madre y mi hermana. Iba a negociar las bodas, a hacer los ahorros cuando toda la riqueza del lugar estuviera en peligro, debido a una mala cosecha de caña, a luchar y a mantener a distancia al universo entero. Lestat decidió que lo quería a él. Y cuando únicamente el destino casi se burla de Lestat, se puso fuera de sí. Arriesgó su propia vida para conseguir al muchacho Frenier, quien se había comprometido en un duelo. En una fiesta había insultado a un joven criollo español. En realidad, el incidente no tenía la menor importancia, pero como la mayoría de los criollos, este estaba dispuesto a morir por nada. Ambos estaban dispuestos a morir por nada. Debes comprender que Lestat lo sabía perfectamente. Ambos habíamos estado en la plantación de los Frenier. Él cazando esclavos y ladrones de gallinas, yo animales. ¿Mataba usted únicamente animales? Así es, pero ya volveré a ese tema como te he dicho. Ambos conocíamos la plantación y yo me había permitido uno de los grandes placeres de un vampiro, el de espiar a la gente sin que se den cuenta. Conocía a las hermanas Frenier como a los magníficos rosales que crecían alrededor del oratorio de mi hermano. Era un grupo único de mujeres. Cada una a su manera era tan inteligente como el hermano. A una de ellas la llamaré Babette. No solo era inteligente como el hermano, sino mucho más sabia. No obstante, ninguna de ellas había sido educada para cuidar la plantación. Ninguna comprendía ni siquiera las cosas más simples de su estado financiero.
Todas eran enteramente dependientes del joven Frenier, y todas lo sabían. Y entonces, llenas de amor por él, de una fe apasionada que cualquier amor conyugal pudiera llegar a experimentar, solo sería un pálido reflejo de su amor por el hermano. Fue tan grande su desesperación como el ansia de supervivencia. Si Frenier moría en duelo, la plantación fracasaría. Su frágil economía y una vida de esplendor, montada en una perenne hipoteca de la cosecha del siguiente año, únicamente estaban en sus manos. Te puedes imaginar entonces el pánico y el dolor del hogar Frenier la noche en que el hijo fue al pueblo para jugarse la vida. Y ahora imagínate a Lestat con sus dientes castañando como el demonio de una ópera cómica porque no iba a poder matar al joven Frenier. ¿Quiere decir que usted lo sentía por las mujeres Frenier? Totalmente, dijo el vampiro. Su situación era terrible y lo sentía por el muchacho. Esa noche se encerró en el estudio de su padre y redactó su testamento. Sabía absolutamente bien que si perecía a las 4 de la mañana siguiente, su familia caería con él. Deploraba su situación, pero no podía hacer nada al respecto. Evitar el duelo solo podía significar la ruina social. Pero eso posiblemente le hubiera sido imposible. El otro joven lo hubiera perseguido hasta obligarlo a pelear. Cuando a medianoche dejó la plantación, contempló el rostro de la muerte con la presencia de un hombre que, sabiendo que solo tenía un camino por delante, ha resuelto seguirlo con la perfecta valentía. Mataría al joven español o moriría. Era algo impredecible pese a sus habilidades. Su rostro reflejaba una profundidad de sentimiento y de sabiduría que yo jamás he visto en la cara de las víctimas de Lestat. Tuve mis encontronazos con Lestat aquí y allí. Hacía meses que yo evitaba que matase al joven, y ahora quería matarlo antes de que pudiera hacerlo el español. Íbamos a caballo corriendo detrás del joven Frenier en dirección a Nueva Orleans. Lestat quería alcanzarlo, yo quería alcanzar a Lestat. Pues bien, como te he dicho, el duelo estaba fijado para las 4 de la mañana, en el borde del pantano cerca de la puerta norte de la ciudad. Y al llegar allí, poco antes de las 4, apenas teníamos tiempo de regresar a Pont du Lac, es decir, que nuestras propias vidas estaban en peligro. Yo estaba enfurecido con Lestat como jamás lo había estado y él estaba decidido a tener al muchacho. Dale una oportunidad, insistía yo, agarrándome a Lestat antes de que pudiera acercarse al joven. Era pleno invierno, muy frío y húmedo en los pantanos y una masa de lluvia helada caía sobre el descampado donde se efectuaría el duelo. Por supuesto yo no sentía esos elementos tal como te pudiera suceder a ti. No me afectaban ni amenazaban con temblores o enfermedades mortales. Pero los vampiros sienten el frío tanto como los mortales, y la sangre de una víctima es, a menudo, el alivio rico y sensual del frío. Pero lo que me preocupaba esa mañana no era el frío que sentía, sino la excelente cobertura de la oscuridad, lo cual hacía a Frenier extremadamente vulnerable al ataque del Lestat. Lo único que tenía que hacer era alejarse un paso de sus dos amigos en dirección al pantano, y Lestat lo atacaría. Por tanto, yo luchaba físicamente con Lestat tratando de inmovilizarlo. Pero ante todo, ¿sentía usted distanciamiento, frialdad? Hmm, suspiró el vampiro. Sí lo sentía, y además una furia suprema. Para mí saciarse con la sangre de toda una familia era el acto supremo del Estado, su prueba de total desprecio y desconsideración por todo lo que tendría que haber visto, con la profundidad de un vampiro. Por tanto, lo mantuve en la oscuridad, donde me escupía e insultaba. El joven Frenier cogió la espada que le entregó su amigo y padrino y salió a la hierba resbaladiza y húmeda a encontrarse con su oponente. Hubo una breve conversación y luego comenzó el duelo. En unos instantes había terminado. Frenier había herido mortalmente al otro muchacho con una pálida estocada en el pecho, y el vencido se arrodilló en la hierba, sangrante, moribundo, gritando algo ininteligible a Frenier. El triunfador simplemente se quedó quieto en su sitio. Todos pudieron ver que no había alegría en esa victoria. Frenier contemplaba la muerte como una abominación. Sus compañeros avanzaron con las linternas en las manos pidiéndole que se fuera lo antes posible dejando al moribundo. Mientras tanto, el herido no permitía que nadie lo tocase. Y entonces, cuando el grupo de Frenier se dio media vuelta,
Los tres caminando apesadumbradamente hacia los caballos, el hombre en el suelo sacó una pistola. Quizás únicamente yo pude verlo en la profunda oscuridad. Pero de cualquier modo, pegué un grito avisando a Frenier del peligro y me lancé a coger el arma. Y eso fue todo lo que necesitó Lestat. Mientras yo estaba perdido en mis torpezas avisando a Frenier y tratando de coger la pistola, Lestat, con sus años de experiencia y su mayor velocidad, agarró al vencedor y lo arrastró bajo los cipreses. Dudo de que sus amigos jamás se hayan enterado de lo que pasó. La pistola había desaparecido. El herido se había desvanecido y yo corría por el pantano gritándole a Lestat. Entonces lo vi. Frenier estaba echado sobre las raíces retorcidas de un ciprés con sus botas hundidas en el agua enlodada y Lestat aún estaba encima de él, con una mano sobre la de Frenier que aún tenía la espada. Fui a levantar a Lestat y su mano derecha me lanzó un golpe con una velocidad que no pude ver. No supe lo que me había pasado hasta que me encontré yo también en el agua. Y por supuesto, cuando me hube recuperado, Frenier estaba muerto. Lo vi allí echado, con los ojos cerrados y los labios sellados, como si estuviera durmiendo. ¡Maldito seas!, le grité a Lestat, y entonces me puse de pie. El cuerpo de Frenier empezó a hundirse en las aguas. Primero la cara y luego el cuerpo quedaron completamente cubiertos. Lestat estaba jubiloso. Me recordó secamente que apenas teníamos 1 hora para regresar a Pont du Lac y juró vengarse de mí. Si no me gustara la vida de plantador sureño, acabaría contigo esta misma noche, me amenazó. Yo sé una manera de hacerlo. Tendría que echar tu caballo en el pantano. Allí tendría que cavar un pozo y hundirte. Y se marchó al galope. Pese a todos los años que han pasado, aún siento una furia contra él como un líquido hirviendo en mis venas. Entonces vi lo que significaba para él ser un vampiro. No era más que un asesino, dijo el chico con una voz que reflejaba parte de la emoción del vampiro. No tenía la menor consideración por nada. No, para él ser vampiro significaba venganza. Venganza contra la vida misma. Cada vez que mataba a alguien, le representaba una venganza. No era sorprendente entonces que no apreciara nada. Los placeres de la vida del vampiro no estaban disponibles para él, porque estaba concentrado en una venganza maniática contra la vida mortal que había abandonado. Consumido por el odio, miraba hacia atrás. Consumido por la envidia, nada le agradaba, salvo si podía arrebatárselo a los demás. Y una vez que lo poseía, se quedaba frío e insatisfecho, sin amor por esa cosa, y entonces partía a la búsqueda de algo más, la venganza ciega, estéril y despreciable. Pero te he hablado de las hermanas Frenier. Eran casi las 5:30 cuando llegamos a la plantación. El alba llegaría poco después de las 6, pero yo fui a su casa. Entré subrepticiamente en la galería inferior y la vi a todas reunidas en la sala. Ni siquiera se habían puesto ropa de cama. Las velas estaban casi consumidas y ellas, sentadas como en un velorio, esperaban el mensaje. Estaban todas vestidas de negro, como era la costumbre en esa casa, y en la oscuridad las formas oscuras de sus vestidos se unían por debajo de sus cabellos negros y lustrosos, de modo que al resplandor de las velas sus rostros parecían ser de 5 suaves y brillantes apariciones, cada una personalmente triste, cada una espléndidamente valiente. Pero solo la cara de Babette parecía realmente decidida. Era como si ya hubiera resuelto hacerse cargo de las obligaciones de su casa si su hermano moría. Y su rostro tenía la misma expresión que había aparecido en el rostro de su hermano cuando montó para dirigirse al duelo. Lo que ella tenía por delante era casi imposible. Lo que había por delante era la muerte definitiva, de la que Lestat era culpable. Entonces hice algo que me hizo correr un grave riesgo. Me presenté ante ella. Lo conseguí haciendo jugar mi sombra con la luz de su vela. Como puedes ver, mi cara es muy blanca y tiene una superficie que refleja mucho, como de mármol lustrado. Sí, asintió el muchacho y pareció aturdido. Me pregunto si... ¿Pero qué sucedió? ¿Te preguntas si yo era un hombre apuesto cuando estaba vivo?, dijo el vampiro. El muchacho asintió con la cabeza. Lo era. Nada estructural cambió en mí, solo que no sabía que era apuesto.
La vida se arremolinaba a mi alrededor con una ventolera de pequeñas preocupaciones. Como ya te he dicho, yo no veía nada, ni siquiera en un espejo, en especial en un espejo, con un ojo libre. Pero esto es lo que sucedió. Me acerqué al marco de la ventana y dejé que la luz tocara mi rostro. Y lo hice en un momento en que Babette tenía la mirada puesta en la ventana. Entonces, apropiadamente desaparecí. A los pocos segundos, todas las hermanas supieron que una extraña criatura estaba cerca, una criatura fantasmagórica.